Y ahora sí, amanecer de una nueva era. ¿Qué va a pasar en Uruguay en las próximas horas y a partir de ahora con el triunfo y la asunción de Yamandú Orsi y Carolina Cose? Algo de esto nos puede anticipar algunos de los entrevistados que tendremos, de entrevistas que veníamos haciendo para entender la dimensión de la posibilidad del cambio. Rodrigo Arim, que cuando era rector de la UDELAR estuvo hablando con nosotros en el foro 50 años después del golpe de Estado en Uruguay. Esto fue en junio de 2023. Bueno, vamos a ver ese material, pero también veremos a Valentina Perrota en el marco del foro Los Desafíos Contemporáneos frente a los cuidados, que se realizó también allá en el 2023. Gerardo Caetano también formará parte de estos testimonios del Seminario Internacional Ultras Radicales y Nuevas Alternativas, las derechas emergentes en América Latina. Así que todo tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando del avance de las nuevas derechas y el proceso que se está iniciando en el marco de este nuevo gobierno en Uruguay. Avancemos con estas entrevistas. Las universidades han tenido siempre la producción académica y la construcción de la memoria y la historia como una de sus actividades. Pero en esta coyuntura, en este momento tan particular, con discusiones en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay en menor medida, en donde aparecen actores relevantes con peso social y político específico que construyen discursos negacionistas del pasado reciente, las universidades tenemos que tener con mesura, con tranquilidad, pero además con sistematicidad y decisión, líneas de acción que nos ubiquen en la reconstitución y preservación de la memoria histórica y de la verdad. Desde ese lugar creo que estas actividades, que además tienen que ver con las redes a nivel del Cono Sur, y Claxo en esto juega un rol muy importante, es absolutamente estratégica y necesaria. Será en 2023 y será también en 2024 en años siguientes, pero en este 2023 en particular, estas alianzas entre Claxo y la Universidad República y este tipo de actividades cumplen un rol, yo creo que medular y mucho más importante de lo que hubiésemos previsto quizás hace un lustro atrás. En ese sentido, digo, el espacio universitario obviamente sigue siendo de muchísima importancia social en los debates, en la asignación de pensar nuevas políticas públicas. También hay una discusión con respecto al presupuesto en estos momentos en Uruguay. Digo, ¿cuál es la posición de la universidad, entendiendo que a veces las lógicas presupuestarias son complejas en los países de nuestra América? Yo diría, estamos en una situación presupuestal preocupante por varias razones, entre otras cosas porque venimos con un estancamiento presupuestal ya hace 4 o 5 años, una matrícula creciendo. Recordemos que la Universidad República tiene una particularidad, es una universidad grande en el contexto regional, comparable con universidades de Argentina, como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata, para poner algunos ejemplos, o la Universidad de Chile, pero simultáneamente es una universidad que tiene la singularidad de ser el 80% del sistema universitario de un país, que es el Uruguay, un país pequeño con una universidad grande. Desde ese lugar, buena parte de lo que pueda hacer la Universidad República o lo que deje de hacer la Universidad República repercute en el desarrollo en general del país. En un contexto donde el conocimiento se suele mencionar como una pieza clave de los procesos de desarrollo en el siglo XXI, en donde además tenemos una transición demográfica muy acelerada, Uruguay tiene una población relativamente estancada, apostar al conocimiento y la formación de las generaciones nuevas es absolutamente clave, y aportar a la generación en red internacionales de calidad de investigaciones en todas las áreas del conocimiento de la ciencia es también absolutamente estratégico. Cuando a veces se piensa en el presupuesto universitario, se piensa con miradas cortas, se piensa con lo que podemos hacer hoy o mañana, y en realidad la universidad brinda frutos en el mediano y largo plazo. Pero también lo que no invertimos hoy tiene repercusiones en el mediano y largo plazo. Eso de por sí, yo diría, es un escenario complejo, hay que agregarle una segunda capa de complejidad. Venimos de COVID y venimos con generaciones de estudiantes afectados desde el punto de vista de sus aprendizajes antes de ingresar a la Universidad República, por lo que fue un periodo absolutamente extraordinario y adverso. Estamos viendo los resultados de esa situación. Las generaciones que están ingresando a la Universidad República desde el 2022 y 2023 muestran problemas de aprendizajes y acumulaciones previas relevantes y heterogéneas y desiguales. Entonces, sin recursos que nos permitan compensar parte de este drama que acabamos de atravesar, de vuelta lo que estamos haciendo es profundizando brechas de desigualdad. Porque ¿quiénes están más afectados? Los sectores sociales más vulnerables en el proceso de aprendizaje previo al ingreso a la vida universitaria. Lo mismo sucede con los investigadores e investigadoras. Aquellos que no tienen espacio para desarrollar su vida académica en la Universidad República, en Uruguay no tienen otras plataformas institucionales en muchos casos. Por lo tanto, si la Universidad República no tiene capacidad de generar posiciones de investigadoras e investigadores a lo largo y ancho de su institucionalidad,
quien se afecta es el país, en tanto hay una generación o un par de generaciones de investigadoras que no van a poder tener un asidero sólido en Uruguay, un asentamiento que le permita desarrollar su potencialidad, su creatividad y por supuesto también su vocación en el país. Sin dudas que es muy bueno, muy positivo la oportunidad de reunir a estos actores, a la academia, a la sociedad civil y a quienes están tomando decisiones sobre los sistemas de cuidado, tanto en República Dominicana como en Cuba, sobre todo porque esa es una de las lecciones aprendidas de la región, del proceso uruguayo, este círculo virtuoso entre academia, sociedad civil y gobierno, y entiendo que estas instancias fortalecen ese vínculo, donde en algunos países está más consolidado y en otros menos. Entonces creo que es un balance muy positivo, también permite identificar desafíos comunes de los procesos incipientes del diseño de estos sistemas y le permite a los actores, tener una mirada crítica desde la academia, también a la academia, de la sociedad civil, conocer las razones de algunas decisiones. Es un momento de encuentro que creo que además se ve fortalecido con expertas de la región que aportan a estos procesos y bueno, creo que vale mucho la pena desde Claxo contribuir a estos espacios. Valentina, ¿cuál es el impacto de la sociedad civil al momento? Porque evidentemente con la lógica de expertise, de expertas en las temáticas de cuidado, hay una atracción muy importante a poder poner en el centro de la escena estas temáticas. Ustedes presentaban informes muy contundentes y muy claros de cómo es esto. Pero después están decisores y decisoras de políticas públicas, pero ¿cuál es el impacto de la sociedad civil al momento de poner en juego nuevas políticas públicas? Es clave por varias razones. Digamos, la sociedad civil tiene presencia en los territorios, conoce las necesidades del territorio. Muchas veces la sociedad civil, las redes que se están conformando pro sistemas de cuidados o mesas o plataformas, integran a las trabajadoras del cuidado en esa discusión. Entonces es clave porque no solo están las personas que trabajan directamente en los territorios con las comunidades, sino también las trabajadoras del cuidado a través de sus sindicatos, a través de cooperativas y además el movimiento feminista. Y es un movimiento, son unas redes que logran no solo haber colocado el tema, sino poder hacer seguimiento. Tenemos procesos de cambios de gobierno, muchas veces de cambio de signo político del gobierno, eso ha pasado en Uruguay, y es la sociedad civil la que tiene la historicidad del proceso, que sabe bien qué acuerdos se fueron generando y que logra ir monitoreando desde lo que se dice el control ciudadano esos procesos. Entonces creo que no solamente aporta una expertise, que es clave para generar políticas públicas situadas, que respondan efectivamente a las necesidades de cada territorio, que tiene la voz de las trabajadoras, sino que también es una forma de darle seguimiento ciudadano y que exija rendiciones de cuentas al avance de estos procesos a los gobiernos. El fenómeno de las llamadas derechas emergentes, que bueno, ahí hay que interrogarse cuán nuevas son, cuán radicales son, cuánto resistentes pueden llegar a ser, su gravitación es manifiesta, de modo que generaron un efecto disruptivo y están generando un efecto disruptivo, pero lo que ocurrirá, nuestra capacidad predictiva es nula. Es uno de los fenómenos de época. Cuando hacia los finales del siglo XX anunciaban Fukuyama y compañía tiempos aburridos porque ya habíamos llegado al fin de la historia, bueno, este primer casi cuarto de siglo del siglo XXI ha sido todo menos aburrido. Ojalá hubiéramos tenido un poco más de aburrimiento. La crisis de las Torres Gemelas, la crisis realmente, una inflexión del 2008 que impacta en América Latina en el 2014 con el fin del boom de las commodities, la pandemia, la invasión a Ucrania, son todos hitos de un nuevo clima de época que se asocia también con grandes transformaciones que ya venían pero que se han acelerado y que se están acelerando de una manera inusitada.
en términos comunicacionales, en términos de información, en términos de inteligencia artificial, en términos de nuevos paradigmas tecnoeconómicos, de una consolidación de la nueva era digital, etcétera, etcétera. En ese contexto, bien, uno de los fenómenos más relevantes en Occidente, y podríamos encontrar correspondencia en el otro mundo que no es Occidente, pero quedémonos en Occidente, son estas nuevas derechas emergentes. Y en particular son un fenómeno que tiene puntos de encuentro, obviamente que en el continuo izquierda-derecha, que no solamente está vigente, sino que pocas veces ha tenido tanta vigencia como ahora, se ubican en la derecha. Pero también tienen otro eje que es globalización o antiglobalización. Claro. Y por lo general son antiglobalización. O sea, son derecha, antiglobalización. Se les llama también neopatriotas. Pero también tienen algunas claves de construcción que tienden a converger dentro de una ductilidad muy manifiesta. Por ejemplo, hay un aspecto metapolítico muy relevante, rediscuten la historia, rediscuten la filosofía, rediscuten el orden natural, los valores, etcétera, etcétera. En segundo lugar, bueno, buscan construir de manera muy dúctil y pragmática una visión ideológica que puede orientarse claramente hacia visiones muy radicales de anarcocapitalismo o de neoliberalismo, el caso de Milei en Argentina manifiesto, pero también pueden ser welfaristas antiglobalización, ¿no? Es decir, pueden reivindicar un rol del Estado proteccionista que es capitalista pero que no es neoliberal. Tienen una visión geopolítica, ¿no? Son nacionalistas y enfrentan la globalización, incluso inventan toda una referencia de visiones conspiranoicas y demás, y son claramente populistas. Son efectivamente el actor que está creciendo más en Occidente. ¿Por qué? Y bien, porque aprovecha mucho el impacto de todas estas transformaciones en la vida política. La crisis de representación, cómo representar en esta sociedad del descontento, en esta sociedad de la desconfianza. Aprovechan la insatisfacción de las nuevas demandas, aprovechan la crisis de los partidos tradicionales, aprovechan, como nadie, las redes sociales, estas nuevas lógicas de construir política desde la clave informacional. Es decir, son un actor que emerge y que parece aprovechar un momento muy particular. ¿Cuán resistentes serán? Eso es una gran duda.